¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Bueno, como siempre, les habla Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres, muchas gracias amigos por estar siguiéndonos, estar suscritos de repente y también por comentar, ¿no? Y llevar pues todas estas tertulias en su casa, ¿no? En estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos en los cuales de repente podemos tener un poco más de tiempo para poder ahondar lo espiritual, ¿no? Lo intelectual, lo cultural y lo artístico que tenemos todos dentro, ¿no? Hoy, esta semana, bueno, en la edición de este día, tenemos la presencia pues de una destacada magíster en psicología educativa, ¿no? Que la psicóloga Milagro García, que nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los cuales tenemos pues ese problema de, digamos, todos estamos en casa y a veces lo relacionado a los hijos dentro de la educación virtual hace que los padres tengan cierta tolerancia y a veces ciertas intolerancias en torno a cómo se comportan ellos, porque todos tenemos esa dificultad a veces, ¿no? Se ha roto un poco la rutina en la cual salíamos, ¿no? Nos socializábamos un poco yendo a diferentes puntos, ¿no? El tema entonces específicamente es la disciplina positiva en los tiempos del confinamiento, ¿no? En el hogar, en los cuales estamos viviendo por la emergencia sanitaria. Muy buenas tardes, Milagros, que es un gusto tenerla presente aquí, Mis Milagros. Queremos que nos cuente en primer lugar, antes de abordar directamente el tema, que nos ha congregado hoy, quiero que nos cuente un poco de usted, de su trascendencia y un poco de su experiencia dentro del marco de la psicología educativa, de la cual usted es magíster. Miss. Bien, muchas gracias. Buenas tardes y realmente un gusto porque me hayan invitado, ¿no? En esta ocasión para tocar un tema que es muy importante, ¿no? En estos tiempos. Bien, soy Milagros García Cabrera, soy psicóloga. Efectivamente tengo un magíster en psicología educativa y vengo ya ejerciendo la psicología educativa desde hace un tiempo atrás. Mis prácticas las inicié en un SEBE, en una institución con necesidades especiales. Entonces, desde ahí, exacto, desde ahí ya me orientaba, pues, ¿no? Por este tema educativo, ¿no? Que no solamente los estudiantes es el tema académico, sino también los papás, los docentes y todas las personas que lo van a acompañar, ¿no? Luego ya del SEBE también estuve en una institución educativa privada como psicóloga educativa. Luego de esto estuve como especialista de convivencia escolar en la UGEL de Ventanilla y desde el 2018 y el año pasado estuve como psicóloga profesional de psicología en la UGEL 5, ¿no? En este caso viendo el colegio Usares de Junín, el colegio Héroes de la Breña, y entre otros dos colegios más que también me asignan, Monitor Huáscar En el cual y tuvimos la otros. oportunidad de Exacto, ahí nos conocernos, ¿no? conocimos. Realmente ha sido muchos colegios y muchas personas que nos hemos conocido, que hemos ido aprendiendo de a pocos cada uno, porque uno como profesional jamás deja de aprender de todas las personas, ¿no? Definitivamente, claro, así es, ¿no? Y creo que es muy saludable que compartamos nuestras experiencias, ¿no? Compartamos nuestras investigaciones, ¿no? Tratando de buscar siempre superarnos. Ok, Miss, cuéntenos algo de por qué usted eligió estudiar la psicología educativa, porque tengo entendido que dentro de la psicología pues podemos llegar a otros campos, ¿no? La psicología clínica, me parece, ¿no? Social, ¿no? Y usted específicamente dentro de esto eligió lo que es la vertiente de psicología educativa. ¿Por qué tuvo esa iniciativa? Bueno, ha sido un recorrido del camino donde me he ido orientando desde el inicio. Cuando egresé de la carrera estuve como psicóloga organizacional, ¿no? Ujú. Luego estuve también un poco en lo ocupacional y se relaciona, ¿no? Y llegó esta oportunidad de nuevamente regresar a la educativa en la UGEL de Ventanilla, ¿no? Como Ujú. especialista de convivencia. Entonces, es más la gestión, ¿no? Y realmente dije, ese es un rubro donde se puede hacer bastante, se puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, esto es Ujú. Claro. importante. Yo desde pequeña, y es algo muy curioso como yo decido ser psicóloga, ¿no? Yo ya desde el colegio, yo ya sabía
que quería ser psicóloga, que quería estudiar esa carrera. Y cómo llegué a saber de la psicología fue algo curioso porque yo acompañaba, recuerdo a mi mamá a sus sesiones de estimulación para el embarazo cuando estaba Ya, embarazada de mi ajá. hermano. Entonces, mientras yo estaba esperándola, que era como una hora y media más o menos, me decía, ¿por qué no te vas ahí? Hay un taller de Esa es la liderazgo, ¿no? gimnasia prenatal, algo así, ¿sí? Sí, claro, Sí, la ajá. gimnasia prenatal que hacen, ¿no? Claro, todos. Ajá, entonces, sí, entonces me decía, ¿por qué no te vas ahí? Hay un taller de liderazgo, hay un taller de esto, con un psicólogo. Ah, ya. Entonces, ahí iba a sus, ¿no? Terapias, esto de la estimulación para las embarazadas, de Ah, psicoprofilaxis. Yo me, i- psicoprofilaxis, sí. yo la esperaba en esos talleres, entonces así conocí. Entonces dije, ok, me voy a inscribir y ahí comenzó este camino, ¿no? De este descubrir de lo que es la psicología y me Claro, enamoré sí, sí. completamente de esa carrera. Es una vocación bastante temprana. Eso creo que es bastante loable Sí. porque en estos tiempos las vocaciones son algo tardías, inestables en algunos casos y a veces sujetas a muchos intereses personales, ¿no? A Ujú. veces, en muchos casos, bastante lucrativos, ¿no? Buscando lo más lucrativo. Siempre el tema de la disciplina ha sido pues un detalle algo complicado en nuestras vidas, ¿no? Desde pequeños creo que conocemos este término, a veces lo vemos como aliado, a veces lo vemos como villano o contrincante, ¿no? ¿No? ¿Qué te Ujú. parece, Wilmer, en torno a lo que es la disciplina? Porque es un tema que vamos a abordar hoy y en Claro. general el aspecto disciplinario como que en algunas etapas de nuestra vida no ha sido tan bien visto, ¿no? Wilmer. Bueno, sí, en realidad es un tema muy interesante y muy amplio porque tú sabes de que a través de la historia lo que es el castigo, que es disciplinar, ha ido Exactamente. cambiando, ¿no? Antes, sobre todo especialmente antes del siglo XX, aunque obviamente también en el siglo XX, pero antes del siglo XX era muy común pues castigar el cuerpo, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? Ya a partir del siglo XX y otros, se va viendo cambios y ahora ya no hay que castigar el cuerpo, hay que castigar las almas, ¿no? O sea, ya el castigo no va directamente a golpear A lo físico, lo a lo material. físico, sino a otro tipo de castigo, ¿no? Entonces, creo, y eso acá nuestra invitada nos lo puede aclarar, eh, se ha tergiversado tal vez un poco y la gente piensa que, como no castigo en el cuerpo, entonces no castigo nada, ¿no? Porque hasta ahora, si vemos a la Claro, gente claro. dice, oye, ¿cómo que no lo pegue al chico? Si se porta mal, tengo que pegarle, ¿no? Pero creo que no entiende de que, no, 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 a ver, el que no le pegues a un chico no significa de que no lo castigues, sino que simplemente el Claro. castigo va a ser diferente, ya no va a Diferente. estar Y quizás más dirigido efectivo, ¿no? quizás más Quizás efectivo, más efectivo, ¿no? a golpearlo, porque ese es el problema hasta ahora que yo veo, o sea, hay implícita y muchas veces explícitamente una idea de que el castigo corporal, el castigo físico es lo más efectivo para educar. Y es más, no, parece que no entienden de que fuera de ese castigo físico, del golpe, no existe castigo, ¿no? O sea, si no golpeas, no castigas y punto. O sea, es blanco y negro, ¿no? Y parece que no entienden que hay otros tipos de castigo que no conllevan a la violencia física. No sé qué nos puede decir acá Claro. nuestra invitada. Al respecto en torno a la Claro, lo que disciplina. Ajá. pasa es que hemos naturalizado eso, ¿no? Entonces, desde Ajá. pequeños, depende de cómo ha sido la crianza, esto ha sido algo normal, entre comillas, como yo he crecido así, entonces para mí es normal, ¿no? Ujú, Lo cual no debería de ser, porque si de repente esta persona se va a otra provincia, a otro país, intenta hacer lo mismo, le dicen alto, stop, eso no es así, ¿no? ujú, Entonces, Claro. no significa de que la disciplina sea castigo universal. O sea, la disciplina no significa que te violente físicamente, que te violente también ujú. psicológicamente, ¿no? Porque existen esos tipos de violencia, ¿no? En eso lo que es la disciplina, porque muchos lo confunden con castigo. Disciplina no es igual a castigo, no es Ujú. Ujú. humillación, no es que te voy a insultar, no es que te voy a decir no sirves para nada, te voy a quitar las cosas, te voy a decomisar y ya por eso aprendiste. Con eso no Mm. se soluciona nada, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 yo recuerdo leyendo un poco, hurgando un poco en la literatura,
como ya que Wilmer trajo a colación un poco la concepción de disciplina y castigo dentro de otra época, recuerdo pues las tradiciones de Ricardo Palma, el Rincón Quitacalzón, ¿no? Sí. Hay otra más, de repente más jocosa, ¿no? Tras la tragedia del sainete, ¿no? Que hablaba de cómo eran castigados los chicos, buscándose que la disciplina sea pues exacta, que no haya ningún tipo de movimiento, ningún tipo de interrupción, y también que se aprenda la lección al pie de la letra. Y cómo esa disciplina tampoco era igualitaria para todos. Eso de repente sucedía con los hijos de los pueblerinos, pero con los hijos, digamos, de la alta sociedad, aristócratas aún, en los tiempos en que había esclavismo, ellos iban a la escuela con por ejemplo, si eran niños de 8 años, con un esclavito, ¿no?, suyo de la misma edad. Entonces, si había un problema, si había una dificultad o una falta de aprendizaje de la lección, no era el castigo para él, sino para el esclavito que estaba a su costado, ¿no? Y eso era algo normal, algo común, inclusive que era bastante traumático, ¿no?, para quienes estaban dentro de ese contexto de la esclavitud, ¿no?, sobre todo para estos niños pequeños, ¿no? Entonces, ha habido pues una evolución y eso no lo podemos dejar de precisar. Y el tema de hoy específicamente nos habla de la disciplina positiva. ¿Qué entiende usted, Miss, por esto de disciplina positiva? ¿Habrá una disciplina negativa de repente si estamos hablando en este caso, de la positiva? Cuéntenos un poco al respecto sobre esto. Bien, la disciplina positiva es eso, ¿no? Poder enseñar con amor, ¿no? Porque la disciplina negativa es La algo que violenta, la violenta. me va a herir, exacto, algo que no es saludable para la persona que lo está ejerciendo ni para la persona que está recibiendo, ¿no? Entonces, esta disciplina positiva es el balance entre esas habilidades emocionales que uno puede tener o finalmente que puede aprender a lo largo de su vida y con la relación que uno tiene con el respeto mutuo, ¿no? Que yo voy a dar, que por ende espero recibir. Es como, por ejemplo, si un niño está gritando, yo le voy a decir no grites, pero si le digo, te he dicho que no grites, yo estoy gritando. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir que deje de gritar si yo también lo estoy haciendo? ¿No? Eso es. Es bastante vinculado con las emociones a veces personales, ¿no? El hecho de también manejar el término emotivo, porque es también complicado, ¿no? Desde que se habló en los años 90, me parece, inteligencia emocional se tomó con consideración dentro de la educación y muchos otros ámbitos hasta laborales. Pero, ¿qué tanto debemos nosotros lograr esta estabilidad emocional para poder de repente ser modelos, ¿no? ¿Cómo se podría lograr a veces dentro de este contexto? Imagínense que estamos en casa, no salimos, no salimos a comprar, de repente un ratito y volvemos, no podemos estar libremente en una fiesta, en una reunión social como para descargar un poco las emociones encontradas que llevamos durante la semana con el estrés, porque el trabajo sigue, tenemos que seguir trabajando, aunque estemos en casa por la cuestión de la sobrevivencia. Entonces, ¿cómo poder de repente solucionar este problema de una emoción inestable, ¿no? Con tantos factores que nos acechan por ahí, ¿no? Por todo este contexto en el cual vivimos, en esta coyuntura de emergencia. Miss. Lo que tenemos que tener en claro es que las emociones son universales. La felicidad es universal. Lo que sí es dependiente de cada uno de nosotros es, a mí, estas cosas me dan alegría. Para usted, otras cosas le da alegría, ¿no? Entonces, no quiere decir que la misma emoción que es universal, la alegría, signifique para todos lo mismo, ¿no? Entonces, si yo me conozco y sé que estoy triste, estoy deprimida, estoy enojada, estoy frustrada, yo también me conozco y yo también sé qué cosas a mí me van a favorecer para levantar mi ánimo. Yo sé cómo engreírme, yo sé cómo de repente voy y me compro un chocolate y eso me va a hacer muy feliz. De repente como canchita y veo una película, eso yo sé que a mí me va a hacer feliz, Mecanismos, ¿no? ¿no? Entonces, Mecanismos para superar esos momentos, exacto. ¿no? Entonces, si yo ya sé que estoy estresada, yo ya sé que estoy enojada, ya sé que me he agobiado por ciertas cosas que hayan pasado en el día, en cualquier aspecto de nuestras vidas, familiar, de pareja, de repente económicas también, o también en el trabajo. Entonces, yo digo, ok, ya, tengo derecho a enojarme porque todos tenemos derecho a enojarnos, a sentirnos tristes, a sentir miedo, por supuesto. Tengo el derecho. Lo voy a de repente sacar, me enojo, ok, listo. Entonces yo ya sé reconocer cuando ya se me pasó. Y también debemos aprender a saber
ya se me pasó el enojo, entonces ahora también a mí me toca cuidarme y tengo que darme algo, esa pastillita que me va a hacer feliz, que puede ser dormir, ducharme, ver una película, comer un chocolate, algo, escuchar música, escribir, leer, lo que cada uno de Claro, nosotros nos pueda ayudar. Eso es que eso depende de nosotros, porque si nosotros no sabemos cuidarnos, si nosotros no sabemos ujú. darnos ese cariño, ese amor, nadie Ujú. más lo va a hacer por nosotros. Qué interesante, Miss. Wilmer, creo que nosotros también nos desestresamos un poco haciendo nuestros programas de Sin Parentesco, me parece, ¿no, Wilmer? Sí, 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 un Como poco, que, a veces nos como que agobiamos nos ahí, pero hacemos una burbuja en todo este sí, conflicto sí, que pero tenemos de a todas veces con maneras también los disfrutamos, o sea, es, digamos, una emoción, un sentimiento algo ambiguo, Sí, ¿no? sí, Por sí, un por lado, supuesto. nos gusta hacer esto, nos emociona hacerlo, pero al mismo tiempo también hay cierto agobio, ¿no? Entonces es una mezcla en realidad. Yo creo que los seres humanos muchas veces, esa es la cuestión, ¿no? No podemos dilucidar sencillamente qué emociones tenemos porque a veces son una mezcla, ¿no? Una combinación de Claro, una ellas. combinación. Entonces, y como bien dice nuestra invitada, lo que es felicidad, lo que es alegría, lo que es tristeza va a variar según las culturas, ¿no? Según las culturas, sí. Claro, una Ujú. cultura va a considerar que, por ejemplo, es muy alegre el que, por ejemplo, no, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La tristeza puede ir porque perdiste una vaca, por ejemplo, ¿no? Porque te robaron una vaca. Y a ojos urbanos hasta puede parecer algo gracioso, ¿no? Sin embargo, para la persona que pierde la vaca en el ámbito rural eso es muy triste y eso es muy malo, Ujú. ¿no? No es, Como parte de la entonces, familia, ¿no? Parte de la por familia. parte, es Eso es algo esfuerzo. productivo, es su Ajá, esfuerzo, es Ujú, productivo. O sea, ujú. sí, sí, sí. inclusive hay gente que en otros ámbitos culturales, ay, pero te robaron una vaca, qué gracioso, una vaca. No, pues, o sea, para la persona de ese ámbito eso es importantísimo, porque es parte de su esfuerzo y de su productividad que le Ujú. ayuda a mantenerse como familia. O sea, imagínate, entonces eso le produciría bastante tristeza, ¿no? El robo de eso. Ujú. La alegría también igual, es diferente, ¿no? Hay gente que se pone muy alegre porque, vamos a ponerlo así, gana su equipo favorito, ¿no? Te pones muy alegre, ¿no? Pero otra persona que no tiene nada que ver con el fútbol y de repente está involucrada en otro tipo de cosas, el que gane un equipo X o cualquier equipo X le viene y le va, ¿no? Entonces, como bien dice, son diferencias que uno más bien también debe saber entender y ser empático de que va a haber personas que van a ser felices con diferentes cosas, se van a poner alegres con diferentes cosas que no son las mías, ¿no? Eso también creo que es parte de la Claro. inteligencia emocional, me Ujú. parece, ¿no? Ahí hay muchas cosas Sí, interesantes. sí, sí. Ahora, un poco que le preguntaría es, respecto a esta disciplina positiva, si bien es cierto, claro, no, hay que tratar de no violentar física ni psicológicamente, porque eso se trata. Sin embargo, ¿qué se aconseja? ¿Qué se haría para que un chico que se porta mal, por ejemplo, se encauce, realmente empiece a comportarse de la manera que nosotros, o que al menos se considere apropiada, ¿no? ¿Cuáles serían La que las esperamos, estrategias? la adecuada que esperamos de él. Claro. Claro, dentro de la disciplina positiva existen 10 herramientas, ¿bien? Ujú, La herramienta 1 que es entender el cerebro, por ejemplo, la herramienta 2 que es controlar su comportamiento, luego también existen las preguntas curiosas, entonces existen varias herramientas dentro de las disciplinas positivas que no necesariamente tengo que usarlas todas, sí o sí. Entonces, de repente para un niño le va a servir algunas herramientas, para otro otras herramientas, ujú, pero lo importante dentro de cualquier actividad o digamos que yo voy a adaptarlo para este menor, para mi hija, para con quien yo tenga a cargo, es saber identificar qué es lo que está causando que este niño haga esta acción negativa o que no ujú, haga caso. Porque recordemos, todos los seres humanos, todos nosotros somos como un iceberg. Entonces, solamente vamos a ver lo que está aquí arriba. Si Ujú. nosotros no preguntamos, no indagamos y no queremos saber, no vamos a ver lo que está acá abajo, ¿no? Entonces, si yo me quedo solamente con la parte de arriba, que es, por ejemplo, que de repente puede estar renegando el niño, dice no quiero hacer esto, no sé, no ordena sus juguetes, no hace caso, está rebelde, y no vemos la parte de abajo que qué está causando eso de arriba, pues no vamos a ujú. tener ningún resultado. Lo Algo importante es poder superficial nomás, ¿no? averiguar qué está pasando.
Claro. Exacto, sentarnos con esta persona, sea niño o sea adulto, y decir, ¿tienes algo que decirme? ¿Por qué te estás comportando así? ¿O qué está pasando? ¿Que algo no te agrada? Ten la confianza para decirme porque quiero entenderte, quiero entender qué es lo que te causa tanta molestia, por qué no quieres hacer tus tareas, qué es lo que sientes para no hacer tus tareas, ¿no? Entonces, si yo hago esas preguntas, voy a llegar mucho Ujú. más fácil a la solución del problema. Pero si me quedo aquí arriba y solamente miro esto, no vamos a solucionar nada. Interesante. Sí, sí, muy interesante. A ver, Wilmer, sigue, sigue nomás, Wilmer. Sí, sí, bueno, quería un poco de repente preguntar y añadir de que, por ejemplo, yo algo que me he dado cuenta es que muchas veces la mala conducta de algunos alumnos, bueno, en el caso de que yo también he enseñado, ¿no? Algunos niños en general, es que yo veo que detrás de esa mala conducta hay una mala relación, un mal trabajo de equipo entre sus padres, ¿no? O sea, ese es un poco que a veces me he percatado. O sea, ¿qué pasa? La relación entre los padres, La te relación de refieres, los ¿no? padres, O ¿no? sea, Eso me como que parece a mí. Ajá, me puede aclarar de repente mejor las cosas. Lo que pasa es que yo he visto, por ejemplo, que el niño a veces, tú ves que siempre la mamá es la que trata ahí de estar ahí pendiente y el niño es muy travieso, pero luego y incurre en la violencia. Y luego te das cuenta de que ese niño a veces se porta así mal porque resulta que cuando va con su papá desdice a la mamá. Entonces ahí hay una falta de trabajo de equipo. Porque, o sea, el niño se da cuenta de que me puedo portar así porque al final mi papá va a ser como mi abogado con mi mamá, por ejemplo. Entonces yo me puedo portar de esta manera y no importa que mi mamá se explosione o me diga tal cosa porque al final mi papá va a abogar por mí, por ejemplo, ¿no? O viceversa también, o sea, no es solamente así. Entonces, lo que yo veo a veces es que el mal comportamiento del niño está relacionado con que hay una mala forma de relación de equipo entre papá y mamá, ¿no? Que se refleja en el comportamiento del niño que se da cuenta que puede al final manipular un poco, puede salirse con la suya gracias a esta falta de relación. coordinación, de coordinación. Ajá, no sé Ujú. si estoy equivocado de repente, ¿qué nos puedes decir al O respecto? sea, como que el niño se da cuenta y manipula, ¿no? Porque ve que ese es algo provechoso para él desde su Claro, concepción inmadura, ¿no? desde Su sí, claro, concepción claro, inmadura, porque pueril todavía, pero ¿no? lo que Ajá, pasa es que exacto. yo me he dado cuenta que, y lo puedo decir como antropólogo un poco lo que he visto, es que nuestra sociedad es adultocéntrica, ¿no? Entonces a veces al niño, al adolescente inclusive, como que se los mira como un ser que no está totalmente desarrollado y a veces se lo subestima. Entonces, Ujú. y el problema es que al subestimarlo no te das cuenta de que en realidad el niño ya, obviamente con sus limitaciones, pero ya razona, ya piensa, ya saca sus conclusiones. El Ya adolescente cuestiona, ya mucho más, cuestiona. ya cuestiona. Entonces, Ujú. a veces los adultos tienden a ver a los niños, especialmente a los niños, aunque también a los adolescentes a veces, pero especialmente a los niños, como seres que son, entre comillas, sencillos, simples y que no hay más que simplemente castigarlos sin entender realmente detrás qué es lo que existe en sus conductas, como ya lo mencionó la psicóloga, y a veces detrás de esas conductas está la falta de relación, digamos, no sé, no quiero poner adjetivos, ¿no? Pero vamos a ponerlo con la falta de buena relación entre los padres, ¿no? Entonces, Ujú. no sé, yo he notado un poco eso, no sé qué nos puedes decir al respecto. Ujú. Claro, no siempre en todos los casos la relación de los padres que sea, digamos, que esté bien o que esté mal, necesariamente va a afectar en la conducta del niño, ¿ya? Entonces, porque recordemos que los niños, todo es aprendizaje. Entonces, ¿de dónde han aprendido cierta actitud? ¿De dónde han aprendido de repente a manipular? Es porque lo ven en casa, ¿bien? Mm. Entonces, eso es importante. De repente, si un niño actúa violento, es porque también lo ha aprendido. La violencia es cíclica. Si a mí me violentan, Ujú. yo voy a violentar. ¿De acuerdo? Un agresor siempre va a agredir. Y a ese niño que está, se cree matón, que pega, que golpea o que insulta, es porque Ajá. es violentado en el hogar. Entonces, sí, de hecho, la estabilidad emocional que le puedan dar los padres a los niños, más allá de que puedan estar bien como pareja o no, eso es muy importante y tienen que conversarlo, ¿no?
porque si no también esto puede afectar si es que el niño ve los problemas, los visibiliza, porque todos podemos tener discusiones, pero lo importante es cómo nosotros como papás nos vamos a presentar frente a nuestro hijo, frente a nuestra hija. Entonces eso es realmente trascendental para el desarrollo de los niños y recordemos que toda actitud que el niño vea en casa, tanto de mamá como de papá, el niño lo va a imitar y aprende. Porque luego dicen, ¿de dónde ha aprendido mi hijo a, no sé, a hacer rabieta? Lo hace con su mamá, no. Es porque es aprendido y porque también ha visto que uno quizás es más permisivo que el otro. Entonces, si los dos tampoco no se dan, no acuerdan esos términos, tampoco ni más que una persona haga un esfuerzo y que esté mejorando por el otro lado, va a retroceder. Y eso tampoco es la idea, ¿no? Claro. Claro. Y Miss, había también una duda al respecto, ¿no? Bueno, estamos hablando de la influencia de los padres en los Ujú. hijos, ¿no? Pero también hay otro detalle, la no influencia de los padres en los hijos, ¿no? El Dejarlos libres de abandono. repente, algo así, ¿no? Dejarlos libres, que estén todo el tiempo viendo de repente programas donde la violencia es algo normal. Justamente la vez pasada estuve un momento cambiando de canales y estaban dando una película de terror, ¿no? En la cual se veía que los niños estaban viendo una violencia tremenda, donde había destrucción de cuerpos y todo, y se reían, ¿no? Viendo su canchita y se reían. Y eso creo que lo vemos más frecuentemente ahora, ¿no? En los tiempos pasados recuerdo que veíamos unas películas de terror y nos daba realmente miedo, ¿no? Pero no había tanto ese tipo de violencia tan sanguinaria, ¿no? Entonces, cuando ven los niños ese tipo de violencia, más bien tienden a reírse, ¿no? Entonces, por ahí también se está generando, ¿no? Una percepción de violencia, una percepción negativa de repente de cómo actuar, ¿no? Y entonces los padres que dejan demasiada libertad, de repente los dejan solos, la no influencia de ellos, también es determinante, porque si no están los padres, imagínense, la televisión está llena de todo ese tipo de informaciones, las redes sociales también, hasta los juegos, ¿no? He estado viendo que los chicos en un momento se ponen a jugar en Play, están jugando, déjenlo jugar, pero en el Play que están jugando, pues están habiendo crímenes, hay uno que roba autos, otro que lo acuchilla y sangre por aquí, por allá. Imagínense, miren, que vemos una sociedad, como diría en algún momento Juego de Niños, en uno de los artículos, Mario Vargas Llosa, uno de esos artículos de la civilización del espectáculo, ¿no? Hablamos de, nos sentimos asombrados ante un niño de repente que va y mata a otros en un centro comercial, en su colegio, en fin. Cuando vemos que todo eso se vuelve normal dentro del contexto de las redes sociales y del cine, la televisión. ¿Qué opina al respecto? Eso también es un factor complicado. ¿Cómo evitar que el niño también tenga ese discernimiento más vinculado a este mundo de lo violento, ¿no? Cuando los padres a veces no tienen tiempo y no tienen mecanismos como para poder rescatarlo, ¿no? ¿No, mis Pero Luz? la Ajá. sociedad va a tener mucha influencia siempre y cuando el niño no esté orientado, porque el que quiere información lo va a buscar, Claro, sea es cierto. en internet, en el celular, preguntándole a amigos, como sea, si uno quiere saber algo, lo va a lograr, ¿no? Y también tiene que ver con los niños, los juegos, las películas, las series, las novelas, todo. Entonces, aquí lo importante es no exactamente prohibir, porque recordamos, somos seres humanos. Si yo te digo no hagas esto, más curiosidad te va a dar de querer Ujú. investigar y saber por qué me está diciendo que no lo haga. Entonces, quiero saber, más curiosidad me va a dar. Entonces, en vez de prohibir y decir no lo hagas, no lo veas, o esto no se juega, o esto no se dice, es explicarle, porque Ujú. finalmente uno como papá, uno como mamá, no va a estar a lo largo de toda su vida allí a su lado para prohibirle siempre que no lo haga, que no lo vea. Ujú. Entonces, en algún momento nuestros hijos van a caminar solos y lo importante es que nosotros sepamos enseñar y educar. Tú puedes ver esto, y de repente esta película es violenta por tal motivo. Y esto te puede llevar a algo que no es de manera, algo nutritivo para tu mente. Esto no te enseña nada saludable, al contrario, ¿no? Si ven de repente juegos, ¿no? Mira, tú en algún momento seguramente algún amigo, alguna amiga te va a decir, puedes jugar esto, puedes jugar lo otro, no te preocupes. O hasta también cuando te invitan, puede ser a consumir quizás, ¿no? También, mira, no te va a pasar nada, pruébalo, ¿no? O también en los juegos, en el billar, en lo que es ludopatía, en lo que es
los juegos en línea, ¿no? Entonces te van a decir, mira, pero este avatar cuesta, no sé, 5 soles. Puedes comenzar por ahí, 5 soles no es nada. Y por ahí como que vas aumentando, ¿no? La cantidad que tú vas a invertir en un juego, ¿no? Entonces, es explicarle, más que restringirle, porque en algún momento de su vida lo va a ver, que si no tiene la orientación adecuada ahora, no va a saber cómo manejarlo en su futuro y eso es lo que los padres no queremos para nuestros hijos. Entonces, la idea es poder orientarlos y explicarle qué de bueno y qué de malo le puede pasar si es que se va por este camino. No, una de las cosas que yo he visto también y que me parece interesante y que a veces de repente habría que capacitar, de repente hacer talleres con los padres sobre la cuestión de la disciplina positiva, es que a veces no se entienden las causas y efectos, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, pero ¿por qué mi hijo es por ejemplo, poco seguro de sí mismo, no es más asertivo, pero claro, no entiende de que antes de eso, de repente no le enseñó justamente esa asertividad, ¿no? Porque de repente no entiende de que en realidad eso se adquiere sobre todo en casa y viendo a las personas, ¿no? De repente por ahí se dice, oye, ¿y por qué mi hijo es violento, ¿no? Y no entiende que, claro, el que pasa es que también vio la violencia que hay en casa. O sea, a veces los papás como que no entienden de que hay una cuestión ahí entre lo que ellos hacen, su conducta, y cómo esto afecta a sus hijos, ¿no? A veces es como que esperan que la escuela, la calle, los Bueno, amigos le soluciones, cambien, soluciones el ajá, problema, le solucionen. Entonces, soluciones los problemas. ese es un problema, ¿no? Porque yo me he encontrado también con amigos educadores que me han dicho, oye, yo le he tenido que decir a este padre que acá lo que yo le enseño es historia, por ejemplo, pero yo no le enseño, o sea, puedo reforzar de repente los valores, pero que le dan en casa, pero yo no le enseño los valores. Entonces, a veces el padre de familia no entiende eso, ¿no? Como que no entiende esa causa y efecto y al final como que, oye, mi hijo es así, asá, y como que la culpa al final es del propio hijo o del colegio o de la sociedad y no entiende que de dónde empezó esa conducta en el seno de la familia, o sea, de ellos mismos como padres, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hay un problema, ¿Cómo no sé revertir si eso usted se sería, encontró no? con ¿Cómo revertir eso, esa idea, no? claro, Equivocada, esa idea errónea, ¿cómo revertirla, no? Porque hay mucha gente, así como está diciendo tú, hay mucha gente que tiene una formación, digamos así, férrea de otros tiempos y quiere ujú, mantenerla, ¿no? Es muy prejuiciosa, ¿no? De repente, y cualquier detalle que ve en sus hijos se escandaliza, ¿no? A veces sucede eso, se escandaliza porque las cosas tienen que ser así, verticales, ¿no? Yo recuerdo un poco de repente de en torno a estos prejuicios que son capaces de cambiar todo, justamente frutos de la educación, me acuerdo, la obra de Felipe Pardo y Aliaga, que estando comprometida una pareja solamente porque ella baila la zamacueca, que era un baile sensual en los siglos XIX, ¿no? El novio y toda la familia rompen el compromiso definitivamente, porque esto no puede darse, ¿no? El verticalismo lo vemos en muchos padres, ¿no? En los colegios, no necesariamente en los colegios nacionales, yo he visto también la experiencia en los colegios particulares, donde he elaborado, ¿no? Ese verticalismo y cómo revertir eso, ¿no? Porque las escuelas para pares, realmente le digo, de acuerdo a las experiencias, las escuelas para pares son casi insuficientes. Debería haber de repente una mayor, ¿no? Una mayor proliferación de este tipo de orientaciones, porque la verdad, de acuerdo a lo que hemos analizado también en mi experiencia, mi corta experiencia dentro de este ámbito, la salud mental en el Perú también está muy mal llevada, ¿no? Díganos un poco, cuéntenos un poco cómo podría darse esto dentro de ese contexto, ¿no? De la salud de mal llevada, porque cuando dices voy a ir a un psicólogo, no, es que estás loco, dicen, ¿no? Cuando en Europa, en otros países como en Norteamérica, así como hay un médico al cual se visita siempre, también se visita a un psicólogo, ¿no? De familia inclusive, ¿no? Un psicólogo de familia que los conoce a todos, lleva un historial, lleva todo eso, ¿no? Y eso es lo Exacto. que genera este verticalismo, ¿no? Esta necedad de repente de echar la culpa a otros y no ellos tratar de cambiar, ¿no? ujú, Sí, ¿Cómo revertir esto, Miss? lo que sucede aquí en nuestro país es que nosotros dejamos nuestra salud para el último, sea física o psicológica. Ujú. Cuando usualmente vamos al médico cuando ya estamos mal, cuando en realidad debería de ser un chequeo anual, ¿cierto? Claro, claro. Para ver cómo estoy. Igual el psicólogo. No debemos de esperar estar mal, sentirnos completamente destrozados para poder recién pedir ayuda.
sino también es bueno visitar a un psicólogo para ver cómo estoy, de repente algunas cosas que tengo por mejorar, no esperar a ya no tener opción y para recién verlo, ¿no? Ahora, tenemos que entender que nuestros hijos son nuestra responsabilidad y todo comienza desde que si son no, si los queremos o no. Entonces, si yo tengo esa responsabilidad, si yo traje al mundo un hijo ya sabiendo que yo quería ser mamá, que yo quería criarlo, entonces yo ya me estoy educando y estoy aprendiendo y yo sé que voy a poder con mi niño y lo quiero lo mejor para él. Pero si de repente hubo un embarazo no deseado, Claro. quizá de repente yo no esperaba quedar embarazada, entonces por ahí como que no tengo tanto apego, no es generalizado. ¿Ya? Entonces, de repente puede haber personas, mamás o padres, de que sí, lo logren, y eso también depende mucho de la estabilidad emocional de todas las personas, ¿no? Entonces, si yo tengo un conflicto que no he podido resolver antes, ¿no? Ya sea en mi niñez, con mis papás, entonces, si yo tengo mucha carencia de amor, entonces no voy a poder brindarle ese amor a nuestro niño, ¿no? Porque amor significa respeto, comunicación, tolerancia, paciencia, ayudarles, ¿no? Poder aprender junto con ellos, porque, por ejemplo, en el colegio, si el niño sacó, no sé, 15, los papás sacaron 15. Si el niño Claro. sacó 0,5, los papás sacaron 0,5. No es que, ay, eres un burro, jalaste este curso, no, porque mi hijo es mi responsabilidad. Entonces, él es el reflejo de nuestra crianza, ¿no? Del amor que yo le puedo dar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si yo sé que de repente, ok, no vengo de un hogar que ha sido estable, yo no he sido estable de niña, de repente he tenido algunos conflictos por ahí, pero cuando yo ya sé que voy a tener un hijo, que voy a traer un hijo al mundo, yo digo, ok, entonces esto yo lo tengo que resolver, Mm. con ayuda, sin ayuda, pero lo tengo que resolver. Porque si yo, nuevamente repito, no me sé cuidar, no me sé amar, no me sé respetar, ¿cómo yo voy a darle eso a mi hijo? Entonces, de eso se trata. Si yo tengo conflictos, poder resolverlos. Si no los resuelvo, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Mi niño va a ser producto nuevamente de lo que Mm, yo estoy arrastrando. Y eso va a ser una cadena que nunca se va a terminar. claro. Yo creo que particularmente el gran problema que surge es que muchos padres y en general muchos personas no son conscientes de esta cadena, ¿no? Y ese es un gran problema porque no sientes o no crees que al final lo que tú te sucedió va a pasar a la siguiente Mm, generación y luego a la siguiente generación. Entonces tienes generaciones enteras sí. con problemas, ¿no? Entonces creo que hay que ser consciente de esos problemas para cortarlos, ¿no? Ahora, también creo que el gran problema que surgiría, pienso, es que está en nuestra cultura muy, todavía muy arraigado la cuestión de la violencia, ¿no? La letra con sangre entra. Entonces también ahí habría que hacer un cambio cultural en general para hacer entender que la violencia, ya sea psicológica o física, en realidad no lleva a nada, pero está muy acendrado, ¿no? Yo veo siempre en el internet que cada vez que le dices a alguien o pones un meme o algo de que no se debe castigar a las personas con violencia física o psicológica, hay gente que le pone me divierte, hay gente que se burla, o sea, es interesante, o sea, no conciben que no existe disciplina sin violentar. Justamente, tiene razón, un Así, buen punto. Porque así. permíteme, Wilmer, mira, permíteme, mucha gente dice, mira, anteriormente había más respeto, Eso porque había dicen. más castigo. No, por ejemplo, yo veía que los chicos, que mis hijos lograron ser Ajá, profesionales porque yo les puse mano dura, porque ajá. yo fui firme, les puse mano dura y me impuse a todos sus problemas y a todos sus caprichos adolescentes o infantiles que tenían. ¿No? Y todavía hay una gente que tiene ese orgullo, ¿no? Se vanagloria de este tipo de actos y piensa que es lo correcto. Entonces, y tratan de, de llevar, pues, con estos consejos a otras personas, a jóvenes parejas, en fin, en fin. Pero lo que yo he notado, y de repente nuestra gran amiga Milagros también ha notado, que pueden haber muchos de estos hijos formados así, de una manera bastante vertical y dura, severa, draconiana de repente, que han sido formados, han llegado a ser profesionales, pero cuando han llegado a ejercer esto en el campo laboral, han fracasado.
porque pueden haber logrado toda una gran cantidad de conocimientos teóricos en la mente, pero les ha faltado esa habilidad, las famosas habilidades blandas, que se habla mucho dentro del contexto de las universidades que se están tratando de impartir en los primeros ciclos. ¿Qué me dice al respecto, Miss? ¿Es cierto, es más Claro, o menos lo que se puede dar? Ajá. claro, ahora pongamos a pensar, no hagamos esta pregunta. ¿Es respeto o era miedo? ¿No? Ajá. Entonces, ¿realmente me respetaba o me tenía miedo porque lo agredía? Ujú. ¿No? Entonces, de repente, este estudiante sí sacó buenas notas, sacaba primer puesto, llegó a la universidad, sacó primer puesto, terminó sus estudios, etc. Pero realmente era por respeto o porque él quería hacerlo o por miedo a la figura materna o a la figura paterna. Ujú. Entonces, realmente puede ser que haya avanzado como robot, haciendo automático por miedo, ¿no? O por querer cumplir lo que su padre, su madre ha querido, ¿no? Pero cuando ya son profesionales, cuando ya ejercen, no se sienten completos. Entonces, muchas Claro. personas pueden o dejar la carrera a mitad o Ujú. ejercerlo, pero no se sienten satisfechos y ahí viene nuevamente la cadena de la violencia. Ujú. Se Si siente, yo siente un como vacío. profesional, claro, si yo Ujú. como profesional, yo no me siento satisfecho, yo atendería a mis pacientes bien, es más, los violentaría Ajá. probablemente, o no haría bien mi trabajo porque no lo amo, no amaría mi profesión. Entonces, ¿cómo Claro. uno, si no ejerce una profesión por vocación, lo va a hacer de manera correcta y saludable, ¿no? Entonces, allí nuevamente viene la cadena, ¿no? Dicen, ah, sí, es que, no sé, cumplía todo porque mis hijos se formaron bien y lo pegaba, le castigaba, eso funciona. No, eso no funciona. No es algo que te trae un Ujú. aprendizaje, no porque el niño de repente, no sé, no llevó su chompa o se puso la chompa, no sé, amarrada a la cintura o por ahí no quiso hacer una tarea, significa que va a llegar a la casa y y no sé, de repente le comienzo a pegar con la correa o de repente le quito todo, entonces el pegarle con la correa le va a ayudar a que haga mejor la tarea, realmente está relacionada, o sea, es una de las herramientas o sea, está relacionada con el tema, el pegarle la correa significa que va a aprender a hacer su tarea, Ujú. no, no, entonces la solución tiene que estar relacionada al tema que yo quiero mejorar en mi hijo, ¿no? Ahí Mm. entramos en un tema muy interesante, ¿no? Que Sí, sí, justamente sí. Y Carlos ha bastante amplio. mencionado y amplio porque tiene que ver con el tema laboral y me parece muy interesante porque es cierto, ¿no? Tú dices, no, yo lo formé a correazos y mi hijo es profesional, claro, pero no te das cuenta luego que en el trabajo, o sea, sus habilidades Actitudes. emocionales no son las Actitudes mejores y no que son las muchas mejores. veces, claro, es un profesional, es ingeniero, arquitecto, lo que quieras, pero por ejemplo a la hora de trabajar en equipo tiene una serie de carencias y esa persona lo resiente. Y cuando tú empiezas a preguntarle por qué, no, es que a mí me criaron de tal manera. Ajá, Ajá. pero Sí, claro, el sí. papá y la mamá orgullosos de que el arquitecto tal, por ejemplo. Pero claro, no se dan cuenta de que ese señor o esa señorita que llegó a ese puesto, claro, entre comillas, gracias a los correazos, a esos mismos correazos también le debe de que tenga una serie de falta de habilidades emocionales que le impiden Claro, claro. este, Inseguridades. Y seguridad, yo, Poco y yo me confianza. inclinaría a tolerante, decir, Así poco claro, es. tolerante quizás. ajá, y Así yo me es. inclinaría de, ajá, No, no, me y para inclinaría a terminar esto, decir, a ver, así, sí, así sí, sí, rapidito, yo me he ajá, dado cuenta, porque también he trabajado con equipos, aparte de los sí, sí, sí. colegios he trabajado, me he dado cuenta que a veces estos equipos de trabajo, así es una opinión personal, traen nuevamente o repiten los mismos comportamientos que una familia disfuncional. Eso es lo que yo me he Claro, percatado. claro. Ah, de verdad, es muy Se forman interesante. grupúsculos, Sí, grupúsculos. se forma, Ajá, ajá, o sea, los grupúsculos, ¿no? ya, Dentro del ya. equipo, tú sabes que siempre hay divisiones. Y ese grupo, que tiene su jefa y tiene sus estos, empiezan a comportarse como la jefa, como la mamá, algo así, en serio. La mamá gallina disfuncional y estos son los hijos que tienen que estar bajo. Entonces se forma una forma de liderazgo autoritario, pero que se asemeja a la de la mamá, que ejerce con sus hijos en... Paternalista, Es muy paternalista. interesante eso, ¿ah? De verdad. Claro, y yo me inclinaría de repente demasiado audazmente, con mucha osadía, diría que esto también, como usted estaba hablando, Miss, el hecho de que no tengo ese vacío, esa carencia, entonces no voy a rendir bien en mi trabajo, de repente me inclino también a corromper mi trabajo. Hablamos muchas de corrupción.
dentro de los profesionales, en los ámbitos políticos mucho más inclusive. Entonces, eso es de repente la consecuencia de este problema, de este vacío. Y por eso al odiar su propia carrera, al sentirse vacíos, entonces caen en esas tentaciones totalmente, podemos decir, denigrantes y viles, ¿no? Que podemos verlas a diario, ¿no? Yo conozco así profesionales, ¿no? Que han llegado a tener esto, pero finalmente como que se odiasen, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Se odiasen esa vocación porque solamente están tratando de cumplir y tratando de sacarle provecho de cualquier actividad furtiva de repente al respecto. Créeme que este fenómeno de la corrupción, ¿no? Del hecho de ser alguien incapaz en su profesión, habiendo pasado todos los rigores, ¿ah? Habiendo pasado todas las etapas de selección, es producto también de esto, Miss. El tema de la violencia, el tema de la carencia, lo vemos desde pequeños. De hecho, nos va a traer muchas dificultades cuando ya seamos adultos en cualquiera de nuestras etapas, como hijo, como madre, como pareja, como profesional. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer en cualquier aspecto de nuestras vidas tiene influencia de cómo nosotros hemos crecido. Entonces, si de repente a mí no me enseñaron que en los colegios, algo pequeño entre comillas, que lo ven pequeño algunos papás, llegas con un borrador a tu casa que no es tuyo. ¿Qué hace la mamá? Claro, Mira, te encontraste un borrador, qué suerte, porque qué mira, ya se suerte, te ¿no? había acabado el otro, ¿no? O de repente llegan con un color y tiene el nombre del compañerito. Mira, lo vamos a borrar y vamos a poner el tuyo porque no tengo para comprarte, o quizá es justo este color te falta, o este está bonito, quédatelo. O solo lo usas en casa para que no lo lleves y no se den cuenta de que no es tuyo. Entonces los valores se forman también desde pequeños. Si yo Desde no pequeño. crezco con ese valor en mi mente y yo soy capaz de cuando ya estoy trabajando pedir dinero o recibirlo sin haberlo pedido, entonces eso es algo que yo ya he aprendido de antes, ¿bien? Que no necesariamente es algo que recién estoy aprendiendo, estoy entrando a este mundo, no. Porque si yo tengo los valores bien claros desde el inicio, no voy a aceptar algo, una paga o algo. En este caso, si yo sé que es mi trabajo, que son mis funciones y que lo tengo que hacer Claro, porque es mi trabajo, ¿no? porque es su trabajo, ¿no? Entonces vemos, Ujú. y hay que tener ciertos filtros, ¿no? Para poder determinar, porque también es complicado, porque mucha gente esconde un poco esa esencia, ¿no? Son algo tartufos, ¿no? Esconden una personalidad así bastante siniestra en su interior y convencen, ¿no? A la gente, a la mayoría. Bueno, Miss, ha sido pues una conversación muy interesante la que hemos visto. A ver, díganos unos tips así como para poder nosotros, los últimos, de repente los tips interesantes aquí para poder mantener la disciplina positiva en casa, ¿no? Porque los chicos están frente a las cámaras aquí, por ejemplo, en el Zoom, están en el Meet, están en el WhatsApp todo el tiempo y como que hay conflictos también porque las personas están ahí, las madres en casa se están dando cuenta de los malabares que hacen los docentes en la escuela, ¿no? Sí. Para que se concentren, porque ellos mismos están ahorita viviéndolo, ¿no? Antes Y que ellos decían, solo con sus hijos, no con los hijos de y solo con todo sus el hijos nomás, mundo. porque Sí. antes, ¿qué decían? ¿Qué? ¿La profesora no te ha enseñado? ¿Que no sabe enseñar? ¿Que no tiene estrategia? Pero ahora, viendo todas estas distracciones, ¿no? Esta, digamos, hiperactividad de estos chicos, no, ahí recién están comprendiendo. Y eso que están, como usted dice, Miss, con sus propios hijos, no están con otros, ¿no? Porque Ujú. imagínense un aula de 30 personas o de 30 chicos, de 30 estudiantes. Entonces, díganos algunos tips así, digamos, interesantes para ponerlos en práctica en el hogar en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Bien, les voy a mencionar las 10 herramientas de las disciplinas positivas. Así rapidito, solo los voy a nombrar. Que el primero es entender el cerebro. El ¿Ya? segundo es controle su comportamiento. El tercero, ser amable y firme a la vez. El Ujú. cuarto, dar cumplidos, que es muy importante. 5, conexión antes de corrección, lo que habíamos hablado del iceberg. El 6, que es validando sentimientos. El 7, que son preguntas curiosas. 8, palabras de aliento, que siempre es importante también, todos lo vamos a necesitar en algún momento. El 9, que es aliento y alabanza. Y el número 10, que es enfóquese en las soluciones, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que eduquemos con amor. Eso es, educar con amor, ser empáticos y preguntar, no juzgar, ¿no? Si de repente yo veo a mi hijo
o que está molesto, está renegando y no quiere hacer su tarea por algún motivo, algo está pasando, ¿no? Nosotros de la nada no nos enojamos, no nos da miedo, no nos da temor, no nos da tristeza. Algo está pasando. Entonces, preguntar antes de juzgar, llegar a acuerdos saludables y recordar que la violencia es cíclica. Lo que yo voy a hacer hoy día con mi hijo, tema de violencia, él probablemente en un futuro esto le va a afectar en realmente eso para mi hijo o no. Sí, claro, Miss. Muy bien, mis palabras finales, Wilmer, para, bueno, ha sido Bueno, una tertulia muy que interesante, no, es un tema muy interesante muy y que da entretenida y al mismo para, tiempo bastante productiva, ¿no? Ujú. claro, no, no, es que es un tema muy interesante porque va, en todo sentido, o sea, entender lo de la disciplina positiva es también sacarse prejuicios, ¿no? Y dejar a un lado muchas veces estas ideas de pensar de que, si no violento no, estoy disciplinando, pues no, y es falso eso. Y otro es también que es muy interesante ver que, y esto de repente es lo más difícil de hacerle ver a los padres, ¿no? De que esos supuestos castigos que hicieron bien niño o las formas como ellos criaron, llevaron a conductas que al final, claro, esa persona, por más profesional que sea, etcétera, arrastra y que le toma años, inclusive de terapia o sin terapia, de desarraigarse y volverse un adulto pleno, por decirlo así, ¿no? O sea, es una serie de cosas que de repente eso falta conversar con los mismos padres y hacerles entender de que es necesario de que ellos comprendan y entiendan adecuadamente su rol, ¿no? Porque a veces también creo que a veces papá y mamá no entienden su rol, ¿no? Que el rol al final me parece que es hacer que sus hijos sean lo más independientemente posibles, ¿no? En el futuro, ¿no? En su conducta, todo. Entonces, como que hace falta por ahí hacerles entender eso, ¿no? Todavía nuestra cultura tiende a ser muy sobre proteccionista por un lado, en el caso de las mamás, y por el caso de las papás, como que no, no importa, yo solamente soy el que trabajo, llego a la casa a Pone el descansar, ¿no? dinero, Entonces, pone hay la comida. una falta, claro, una falta de trabajo en equipo entre papá y mamá, ¿no? No se entiende, a Claro. veces se le sobrecarga a la mamá como ella debe ser la columna, el pilar de la familia, y el papá no, como si fuera un anexo nada más, hasta a veces como si fuera un hijo más, ¿no? Y entonces ese es todo un problema, bueno, ya en la cultura de nuestra sociedad, pero que la psicología también creo que también ve ahí una serie de cosas y que deben manejarse, ¿no? Uf, pero es todo un tema que Sí. da para muchos programas. Ok, ok. Mis palabras finales, Miss. Agradecemos su Eh, visita y sí, muchas qué gracias linda, por qué buena conversación, haberme, Miss, ¿ah? sí, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta realmente de haber poder compartir esta información que yo estoy muy segura que es útil para todos. Pueden ver el desarrollo de cada herramienta e incluso más tips sobre otros temas de la salud mental en mi página, ¿no? Me pueden encontrar ahí en Ujú. Facebook como Si Contigo Perú y en Instagram como sicontigo.saludmental. Entonces allí está el detalle de cada una de las herramientas de de la disciplina positiva, por ejemplo, y entre otros temas más. Entonces espero realmente haber apoyado a todas las personas que lo siguen, que pueden compartir esta información y realmente recordemos que tenemos que ser muy tolerantes y eduquemos a nos hubiera gustado que a nosotros nos eduquen con mucho Ajá, amor y respeto. así Ok. es. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, Muchas Miss. gracias entonces a todos nuestros amigos y será pues hasta una nueva edición de nuestro programa Sin Parentesco, Tertulias Culturales. Nos Así vemos. es. Nos Hasta luego, vemos. Hasta gracias, Hasta luego. buenas luego. noches. Gracias a Gracias. ustedes, a Chao, todos. gracias.